en la pregunta. Para los que no estaban, ¿ya? O bueno, para los que se quedaron ahí, ¿no? Colgados. ¿Cuál era la pregunta de su compañero? La pregunta era, ¿por qué hay una observación en esta partida? Sí, pues es bueno para la empresa que haya ingresos. No discutimos, en realidad, que esté mal o bien que exista ganancia, no, eso no es problema. La pregunta en realidad está, ¿por qué una partida que no es operativa tiene ese crecimiento? Ahí va la pregunta, ¿no? Porque si esto vemos, es algo que no es normal, ¿no? Es algo que cuando hablamos de otros ingresos, es algo que no se repite, es algo esporádico, es algo que no se realiza con frecuencia, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un gran crecimiento en estas partidas, año a año va incrementando. Entonces, puede suceder, ya, es una suposición, pueden pasar muchas cosas. Que, por ejemplo, se esté realizando una actividad secundaria, ¿no? Pero de manera frecuente, ¿ya? Entonces, si se realiza una actividad secundaria de manera frecuente, esta se convierte en operativa, ¿no? Por esa condición de frecuencia, ¿no? De ser frecuente y de que se está haciendo constantemente. Muchas veces esto pasa con servicios, ¿no? Servicios de, por ejemplo, alquiler, servicios de mantenimiento, servicios de molienda y otros, transporte, carguío, que la empresa aprovecha, que tiene los recursos y hace el trabajo para otras empresas, pero su actividad principal puede ser otra, ¿no? Pero, por ejemplo, yo soy una industria que hace grano, ¿no? Y pues tengo molinos, ¿no? Mi producto es hacer el alimento balanceado. Pero pues no estoy utilizando a toda su capacidad mi empresa. Entonces tengo tiempo para hacer otros trabajos que me pueden encomendar otras empresas que no posean mi maquinario. Como por ejemplo molienda, ¿no? Yo no voy a, eh, yo no voy a hacer o hacerlo periódicamente, sino es algo que ocasionalmente cuando tenga tiempito y no esté usando mis máquinas, lo voy a hacer, ¿no? Pero si esto ya lo empiezo a hacer todos los días, tengo contratos ya por una provisión del servicio continuo, entonces esto ya se vuelve en algo periódico y por ende operativo, ¿no? Entonces, esto ayudaría, ¿no? Esto ayudaría a subirlo aquí arriba, entonces tu margen bruto es mucho mayor, ¿ya? Y eso explicaría también el crecimiento de los costos, ¿no? ¿No? Eso explicaría, por ejemplo, el cómo crecen los costos con respecto a las ventas. Ese crecimiento que las ventas no representan está en otros ingresos. A ver, yo le sumaré este crecimiento de 2.000 aquí arriba. Veamos, le voy a sumar más, 2.500, ¿no? Esto va a aumentar. Y veamos qué es lo que pasa, ¿no? ¿Ahí es más razonable o no? Sí, sí, ya. Es mucho más razonable, ¿verdad? Es mucho más razonable. ¿Se dan cuenta? Entonces suele suceder eso en las empresas. Muchas veces las empresas hacen otras actividades que no son la principal, pero ya llega un momento en que esto se hace continuamente. ¿Qué debería entrar en otros ingresos? Ahí está la pregunta. En otros ingresos entran cosas como, por ejemplo, venta de activo fijo, venta o ganancias en venta de inversiones, ganancias por recuperación de seguro, ¿no? Ganancias extraordinarias como por ejemplo diferencias de variación de cambio, ¿verdad? Son cosas que no son operativas, ¿no? Por ejemplo, activo fijo yo no voy a vender todos los días, venderé cuando quiera comprar uno nuevo o reemplazarlo, ¿no? Entonces eso no es todos los días. Vender inversiones tampoco es todos los días, porque yo no me dedico a hacer compra y venta de títulos, ¿verdad? O los seguros, la prima de seguro.
Yo no voy a tener accidentes todos los días para cobrar todos los días primas de seguro. Entonces, sí, cosas de ese enfoque, ¿ya? Pero a diferencia, por ejemplo, de servicios, que yo lo hago todos los meses, y eso ya es periódico. Entonces ahí cambia la condición, ¿ya? Eso hay que ponernos a pensar muchas veces en el análisis, a veces nos dejamos cegar por el número frío y no nos podemos a pensar que a veces hay partidas que están ahí a la vista, pero no nos damos la molestia de ver, ¿ya? No discutimos el hecho de que el incremento de otras ganancias esté mal, no, sino el hecho que está tal vez mal clasificado y los próximos indicadores que vamos a ver van a sufrir alguna variación por no considerar bien, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Bien, vámonos ahora a lo que es razones de liquidez. ¿Quién me dice qué son las razones de liquidez? Oh, perdón, antes de empezar con esto, ¿no? Si hay alguna duda en el análisis horizontal. ¿Hay alguna duda en la parte del análisis horizontal? No, Lisa, creo que es comparar y analizar. Es fácil por el momento. Ya, listo. Entonces no hay ninguna duda ni el cálculo, entonces entiendo que todos lo han captado. Ya, muy bien. Pues entonces vámonos con lo que nos gusta también, que son los ratios, ¿no? ¿Qué se entiende por los ratios de liquidez? ¿Alguien me podría comentar sobre los ratios de liquidez? Ya lo hemos visto en la teoría. Bueno, cuando dice liquidez es cuando una empresa tiene la capacidad para hacer frente ante sus obligaciones, ¿no? Ya. Cuando hablamos de liquidez, sí hablamos de recursos, hablamos de dinero y de cumplimiento de las obligaciones, ¿no? Como la empresa va a representar la obligación de saldar sus deudas. No, muy importante, porque suele pasar que pues la empresa muchas veces se olvida, ¿no? Se olvida de medir cuál es su capacidad en el corto plazo, ¿ya? Para poder saldar sus obligaciones. Como por ejemplo, proveedores, sueldos, impuestos, ¿verdad? Que son los que normalmente nos aquejan en el día a día, porque cuando hablamos de liquidez, esto tenganlo en cuenta, cuando hablamos de liquidez, hablamos de cancelar las deudas en el corto plazo, ¿no? El tener, poseer el dinero necesario para poder cancelar nuestras obligaciones en el corto plazo. Y cuando hablamos de corto plazo, hablamos que esta es menos de un año, ¿no? Entonces, cuando hablamos de liquidez, estamos haciendo la relación de la capacidad de la empresa para pagar sus obligaciones de corto plazo, ¿no? Entonces, vamos a hablar de pago de obligaciones en el corto plazo. Eso es lo fundamental, en el corto plazo, ¿no? ¿Cuál es mi capacidad de poder cancelar mis obligaciones en el corto plazo? En el largo plazo tal vez sí la tenga, pero en el corto quizás no. Entonces debo buscar medidas adecuadas que me colaboren y o coadyuven a tener dicha solvencia, ¿no? Que también es un factor fundamental, ¿no? La liquidez es un factor muy importante dentro de las empresas porque ella define muchas cosas. Que, por ejemplo, te financie el banco, ¿no? Si tú no tienes liquidez, el banco no te financia. Así de sencillo, ¿no? O un buen estudio de liquidez puede resultar en un buen análisis, ¿ya? Y este análisis se va a reflejar, por ejemplo, ¿en qué? En la evaluación de tu periodo de pagos, ¿no? Si yo sé que tu liquidez
es de 60 días. Yo como banco no te voy a prestar a que me pagues a 30 días, sé que vas a echar en mora, porque tu liquidez está en 60 días, ¿no? Entonces, me ayuda esto, ¿no? Es muy importante esto, entender cómo funciona la liquidez de la empresa, cómo obtiene los recursos y cómo funciona su ciclo operativo de caja, ¿no? Entonces, el banco B entonces, te da mensual, bimensual, trimestral, semestral, ¿no? Dependiendo la capacidad de la empresa para generar liquidez. Entonces, es muy importante esto. No es el factor más importante de éxito o de fracaso de la empresa. Dentro de lo que es la liquidez, tenemos 3 indicadores. Tenemos el indicador de liquidez corriente o razón corriente. Voy a hacer un poquito más grande. Vamos a ampliar esto. Vamos a hacerlo mejor así. Ahí está. Lo vamos a hacer más grande para que podamos evidenciarlo. Entonces acá vamos a poner indicadores de liquidez. Listo. ¿Cuál tengo primero? La razón corriente. No, yo como quiero hacerlo más interactivo, voy a utilizar la tabla para escribirlo mejor. La razón corriente a que es igual, ¿no? La razón corriente. ¿Ya? La razón corriente es igual a qué? Es igual a la división entre activo circulante y pasivo circulante, o activo corriente. Ahí no reconoce. Quiero que salga en fórmula. Activo corriente. No, estoy chacreando, chicos, perdón. Razón corriente es igual a activo corriente sobre pasivo corriente. Esa es la operación que debemos realizar para poder determinar lo que se conoce como una razón corriente. ¿Ya? Entonces, en tal sentido, lo voy a quitar más acá, te lo voy a bajar más acá, y esto más aquí. La primera fórmula, van a hacer su formulario si ustedes desean. Entonces, tengo mi primera razón, es la razón corriente. La razón corriente es un indicador que mide cuál es la capacidad que tiene la empresa con los activos de corto plazo poder satisfacer las necesidades de obligaciones en el corto plazo. ¿Qué datos ya yo debo considerar antes de calcular este indicador? Es muy importante no olvidarnos de esto. ¿Ya? Para calcular este indicador, lo que yo debo hacer es ¿ya? Lo primero, una consideración. Le vamos a decir extraer lo financiero. ¿Ya? Esa es una recomendación. Si tú deseas, puedes extraer lo financiero para hacer otro indicador, pero si no, no, es una consideración. Cuando hablo de lo financiero, quiere decir que si yo tengo obligaciones bancarias, fíjense cómo estas, ¿no? Yo las puedo sacar del indicador, si yo deseo, ¿ya? Pero otros recomiendan incluirlas porque también forman parte del ciclo normal de caja, ¿no? Entonces esto es muy importante, ¿ya? 2, muy importante también, extraer productos que son mora en las cuentas por cobrar, algo que va a ser incobrable, ¿no? Extraer lo que es la mora, productos obsoletos, entonces vamos a anotarlo acá, ¿no? Entonces, antes de hacer siempre un indicador, debo depurar algunas cosas, como por ejemplo, incobrables.
¿Por qué voy a depurar los incobrables? Porque no son liquidez, como dice su nombre, son incobrables, ¿ya? Entonces, en tal sentido, no voy a percibir dinero por aquello. Entonces, no debe entrar en mi indicador. Debo depurar, por ejemplo, productos obsoletos o deteriorados. Imagínense que yo tengo ya un almacén de alimentos y tengo producto vencido. Tengo producto vencido. Entonces, eso no puede entrar en el análisis de los indicadores, porque es algo en el cual yo no voy a obtener beneficio económico. Entonces, debo extraer. También debo extraer lo que es por tránsito o lo que está en tránsito. ¿Qué significa en tránsito? ¿Qué significa cuando yo digo que una partida se encuentra en tránsito? Y se refiere a, Que, digamos, perdón, Dime primero, a ver quién habló primero. que tal vez no se ha finalizado todavía, que está en proceso. Ya, sí, eso aplica para inventarios normalmente, ¿no? ¿Qué significa que tengo, por ejemplo, mercadería en tránsito? Que la mercadería, por ejemplo, puede ser importada, ¿no? Y yo estoy trayendo mercadería de China. Entonces, de China que llegue hasta el país, pues demora sus meses, ¿no? 3, 4 meses, porque está bien en barco. Y también hay que tomar un tiempo en la aduana, en el puerto, desaduanizar y hasta que llegue el almacén puede pasar buen tiempo. Pero tú ya has pagado, o sea, ya has pagado a un anticipo para formalizar la compra, has pagado un seguro, un flete de embarque, ¿no? Para que venga el producto hacia el país. Entonces, esos gastos no son pagados por adelantado, sino son una realidad. ¿No? Entonces, son para una mercadería que está en tránsito, algo que todavía no llegó. ¿Ya? Lo depuramos, ¿por qué? Porque la mercadería puede sufrir muchas cosas hasta llegar a nuestro territorio. Por ende, no es recomendable colocar insumos en tránsito o mercaderías en tránsito dentro del análisis financiero, porque como son algo que todavía no es tangible, ¿ya? No es seguro que podamos percibir el beneficio económico, porque ¿qué puede pasar? Pues puede extraviarse el contenedor, la mercadería no puede tener la calidad necesaria, puede existir diferentes accidentes, pues la mercadería no va a llegar y es pérdida. Entonces, no es útil considerar dentro de los indicadores partidas que se encuentran en tránsito. ¿Ya? Eso es muy importante dentro del análisis de estados financieros, porque muchas veces, ¿ya? Nosotros consideramos en un nivel global, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Luego analizamos mucho más a fondo y nos damos cuenta que habían partidas que no tenían razón de ser o que no aportaban utilidad a la empresa, ¿no? Entonces, en tal sentido, lo que nosotros debemos hacer es justamente encontrar el fondo de cada una de estas. ¿Qué más debemos depurar dentro de nuestro buen análisis? Errores contables. Un error contable no representa utilidades, ¿no? Entonces, por ende, pues esta tampoco debe estar dentro del indicador, ¿ya? Entonces, los errores contables deben ser depurados, ¿ya? Entonces, dentro de este sentido, justamente, las empresas no son perfectas, pueden tener ciertos errores que van corrigiendo a través de un buen análisis de estados financieros, ¿no?
Ya, estas son las principales depuraciones. Hay muchas más, no, pero estas son las principales. ¿Ya? Dentro de esta, entonces, cuando hacemos esta depuración, ¿ya? Vamos a tener partidas libre, ¿ya? Libre de sesgo, libre de error, libre de contaminación, ¿no? De datos que hagan que la interpretación sea errónea, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Pueden haber otros, por ejemplo, activos ficticios, por ejemplo, ¿no? Si tú identificas activos ficticios, ¿no? Activos que están indexados a indicadores financieros, como por ejemplo el AUFB, ¿no? Igual hay que depurar eso, ¿no? Partidas indexadas por la UFB o partidas que no pertenezcan a la empresa o que su propiedad sea dudosa, también es un criterio, ¿no? Entonces, son criterios para depurar y ahí el indicador va a cambiar, ya muy importante. Entonces, antes de irnos, calculemos estos tres indicadores y la siguiente clase los vamos a interpretar uno por uno. Entonces, la razón corriente yo la debo calcular para los 3 años, porque voy a comparar. ¿No? Entonces voy a colocar razón corriente del año 2017, 2018 y 2019. 3 años, 3 diferentes resultados. Activo corriente dividido entre pasivo corriente. Ahí está. Activo corriente entre pasivo corriente. Fíjense el incremento de la relación corriente. Y es notoria, ¿no? Fíjense cómo el activo aumenta 13 a 17 a 28. El incremento es de 4, el incremento es de 11. Fíjense acá, el pasivo solamente incrementa en 2 y en 4. Entonces la relación pasivo de corto plazo versus la relación activo corriente, fíjense cómo el activo corriente con respecto al activo total cambia. De 6.500 a 10, incrementa 4.000. Y de 10.500 a 18.000 incrementa 8.000. ¿No? Entonces, a comparación del pasivo, el activo crece mucho más, sobre todo el activo corriente. ¿No? Esto lo vamos a interpretar, pero no lo vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer la siguiente. Interpretación. Luego tengo otro indicador que es la razón de la prueba ácida. Prueba ácida. La razón de la prueba ácida, ya lo que busca es justamente extraer, ya, extraer lo que no es más difícil de convertir en dinero. ¿Qué quiere decir esto? Dentro del activo tengo tres tipos de partida. Disponible, exigible y realizable. ¿No? 3 tipos de partida. Entonces, ¿qué dice la prueba ácida? La prueba ácida me dice, ya, tú tienes 3 partidas que tienen diferente característica de conversión en caja. ¿Qué quiere decir? Que el ciclo de conversión en dinero del disponible no es el mismo que cuentas por cobrar o de exigible que inventario, ¿no? Por ejemplo, el efectivo es efectivo como tal, está bien, pero cuentas por cobrar tiene que pasar un proceso para que sea dinero, el cobro. Pero en cambio el inventario tiene que pasar 2 procesos para que se convierta en dinero. Uno es vender el inventario a un cliente y 2, cobrar el dinero producto de esa venta. Entonces, ¿cuál es el que es más difícil de convertir en dinero? O dicho de otro modo, ¿cuál es el que es menos difícil o el que es menos fácil, perdón, de convertir en caja? En este caso, el más difícil de convertir en caja es el inventario, porque es el que tiene que hacer más etapas
para conseguir el dinero, ¿no? Entonces, la razón de la prueba ácida, vamos a borrar esto, la razón de la prueba ácida es igual al activo corriente menos el inventario o los realizables. Ahí está. Sobre lo mismo, el mismo denominador, pasivo corriente. Ahí está. Esta es mi fórmula. Es que estoy haciendo, le estoy quitando el más difícil de convertir en caja para que solamente me quede cuentas por cobrar y disponible. Lo mismo que hicimos en la razón corriente lo vamos a hacer para la prueba ácida. No vamos a utilizar los 3 años. Razón de la prueba ácida del año 17, 18 y 19. Para que esto tenga uniformidad, lo vamos a colocar acá. Entonces también voy a interpretar, porque eso también tiene una interpretación. Listo. Ahora hagamos la prueba. Activo corriente menos inventario. Por esa razón he hecho el subtotal del inventario. Dividido entre el pasivo corriente. Ahí está. 1,69. El siguiente año y el siguiente año. Fíjense, la relación caja con obligaciones va disminuyendo a medida que vamos depurando las partidas que no son efectivo. En este caso hemos depurado lo que es dinero, ¿no? Perdón, lo que no es dinero, el inventario, porque esto va a tardar mucho más en convertirse en dinero, porque, repito una vez más, para que un inventario se convierta en caja tiene que pasar 2 procesos. Uno, venderse, encontrarle un cliente, ¿no? Y luego, pues, efectuar la cobranza, porque para vender a un cliente y este es que sea un nuevo cliente, pues hay que darle incentivos o fomentos de alguna manera para que pueda comprar. Y en muchas ocasiones, la forma de captar un nuevo cliente es dándole o una rebaja de precio o venderle nuestro producto a crédito, a plazo, ¿no? En tal sentido, pues va a seguir dos etapas diferentes el poder obtener la caja, ¿no? Uno, vender y 2, cobrar. Ya, entonces la razón, fíjense cómo disminuye. Pero luego vamos a ver una razón que se llama la razón de liquidez inmediata. Porque no me basta a mí no me basta a mí conformarme con quitarle el inventario. Yo quiero saber cuál es mi relación con solamente caja. Entonces yo le voy a quitar todo lo demás que no es caja. O dicho de otro modo, para la fórmula solamente voy a utilizar el disponible. Entonces la razón de liquidez inmediata, es igual ¿a qué? Al disponible o disponibilidades sobre pasivo corriente. Esa es mi fórmula. Disponible sobre pasivo corriente. Entonces, yo voy a hacer acá lo mismo que hice acá arriba. Razón, liquidez inmediata.
y voy a calcular. Pero ahora solamente voy a utilizar lo que es caja. Aquí está, efectivo dividido entre pasivo corriente. Fíjense cómo los resultados hacen diferentes. Considerando el inventario, 2.75. Sin considerar el inventario, 1.69. Y solo considerando el dinero que tengo en efectivo en caja, 0.17. ¿No? Entonces, esta relación está en torno a satisfacer las deudas de corto plazo que tiene la entidad. ¿No? La entidad es muy importante esto. ¿Ya? Entonces, lo vamos a dejar aquí el día de hoy, chicos. Ya lo vamos a dejar acá. ¿Ya? Y vamos a continuar el día lunes. Ya el día lunes vamos a continuar con los demás indicadores. ¿Ya? Y les voy a subir ejercicios para que ya vayan haciendo el análisis vertical, el análisis horizontal y estos ratios en sus grupos. ¿Ya? Voy a subir unos 2, 3 ejercicios para que ustedes vayan haciendo progresivamente. Ya de a poco. ¿Ya? Listo, chicos. Nos vemos el día lunes. Tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho. Nos vemos el día lunes.